fotografía y el cine no tratan solo de capturar imágenes o escenas, son artes de expresión visual de forma sorprendente y atractiva, donde la puesta en cámara nos sumerge en todo tipo de emociones y experiencias memorables. Así que el día de hoy enfocaremos nuestra toma directo hacia los planos, ángulos y movimientos de cámara usados en el ámbito cinematográfico. Así que comencemos. El gran plano general o plano panorámico es aquel donde la cámara encuadra el entorno completo donde transcurre la acción, con la mayor proporción de escena y máximo angular como sea posible. Pueden aparecer objetos o personajes, pero sus figuras no son distinguibles. El plano general es aquel donde la cámara igualmente encuadra el entorno, solo que más cerrado y con mayor énfasis en los personajes. Se usa para iniciar una escena, contextualizar una localización, situar una acción o mostrar una multitud de personajes. El plano entero o plano figura es aquel donde la cámara encuadra completamente al sujeto de pies a cabeza, donde el entorno y sus elementos siguen siendo importantes, pues son inmediatos al personaje. El plano americano es aquel donde la cámara encuadra al personaje de la cabeza a las rodillas. Recibe el nombre de plano americano por su origen en el cine western, al querer mostrar cómo se desenfundaban sus pistolas con el mayor detalle del resto del cuerpo. El plano conjunto es aquel donde la cámara encuadra al personaje con mayor foco que el plano general. Intenta tomar parte del entorno, pero el sujeto se sitúa en una zona cercana al objetivo, con énfasis en la acción y en su comportamiento dentro de la escena. El plano medio es aquel donde la cámara encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la cintura. Es uno de los planos más comunes al permitir visualizar a los personajes en conversaciones y captar sus gesticulaciones o expresiones. Es aquel donde la cámara encuadra al personaje desde su cabeza hasta el pecho, permitiendo centrar más la atención en el mismo, dejando de lado el entorno en el que se encuentra. El primer plano es aquel donde la cámara encuadra desde la cabeza a los hombros, por lo que el personaje queda descontextualizado del entorno y se enfoca la atención narrativa en su rostro y expresiones, buscando generar cercanía e intimidad. El primerísimo primer plano es aquel donde la cámara encuadra desde la parte superior, la cabeza, hasta la parte del mentón, siendo aún más cercano que el anterior, dando más énfasis al rostro del personaje que ocupa casi toda la escena, sin nada más en los laterales. El plano detalle es aquel donde la cámara encuadra un minúsculo detalle del sujeto o de un objeto en la escena, siendo el plano más cercano de todos. Centra la atención en una parte específica con importancia narrativa o estética. Adicionalmente también están el plano perfil, donde la cámara se coloca de manera que el sujeto u objeto en la escena se vea del lado. Se utiliza para mostrar detalles específicos de un personaje o para crear una sensación de distancia emocional o aislamiento. El plano sobre el hombro, en el que la cámara enfoca al personaje desde aproximadamente la altura de los hombros, para dar una sensación más íntima o personal a la escena. El plano indirecto, cuando la cámara no está colocada directamente frente al sujeto u objeto principal de la escena, crea una composición visual más dinámica al colocar la cámara en un ángulo no convencional. El plano holandés se logra inclinando la cámara hacia un lado en lugar de mantenerla nivelada. Este efecto crea una sensación de tensión, confusión o disonancia visual en la escena. El plano múltiple es donde se incluyen múltiples imágenes en un solo fotograma que muestran más de una acción o perspectiva de forma simultánea.
generalmente mediante la división de la pantalla en varias secciones. Ahora pasemos a los ángulos de cámara en función al plano. Ángulo normal o frontal es aquel donde la cámara se sitúa a 0 grados del sujeto, justo a la altura de sus ojos. Así el personaje no tiene inferioridad o superioridad. Es el ángulo por defecto en el lenguaje cinematográfico y fotográfico. El ángulo cenital es aquel donde la cámara se sitúa a 90 grados del sujeto, justo por encima de él, captando la toma de forma perpendicular al suelo, usado para jugar con las sombras o ayudar a comprender la ubicación de los objetos en la escena. El ángulo picado es aquel donde la cámara se sitúa a 45 grados del sujeto, a una altura superior a sus ojos, permitiendo visualizar su rostro desde arriba. Sirven para una situación que imponga un poderío con más impacto psicológico. El ángulo contrapicado es aquel donde la cámara se sitúa a 135 grados del sujeto, a una altura inferior a sus ojos, permitiendo visualizar su rostro desde abajo. Sirve para una situación de indefensión, sumisión, inferioridad, simpatía, lástima o inseguridad. Ángulo nadir es aquel donde la cámara se sitúa a 180 grados del sujeto, estando perpendicular al suelo, pero por debajo del personaje, siendo lo opuesto al plano cenital. Pero es uno de los planos menos utilizados, solo cuando los personajes se encuentran en una situación de impacto o nerviosismo, dando sensación de vértigo al espectador. Por último, pasemos a los movimientos de cámara. Movimiento panorámico o paneo es aquel donde la cámara se mueve horizontalmente de izquierda a derecha o viceversa, manteniendo el mismo punto de pivote. Se utiliza para explorar un paisaje, seguir a personajes en movimiento o revelar un entorno más amplio. Movimiento de inclinación o tilt es aquel donde la cámara se mueve verticalmente hacia arriba o hacia abajo, manteniendo el mismo punto de pivote. Estas inclinaciones suelen utilizarse para enfocar la atención en uno o más objetos o personajes que se encuentren en diferentes alturas. El movimiento traveling o dolly es aquel donde la cámara se desplaza ya sea lateralmente, hacia adelante o hacia atrás para dar seguimiento, acercamiento o alejamiento sobre un riel o plataforma móvil. Los travelings permiten seguir el movimiento de los personajes, crear sensación de profundidad y dar dinamismo a la escena. Movimiento de grúa, también llamado crane o pedestal, es aquel donde la cámara se eleva o desciende mediante una grúa o brazo extensible. Este movimiento permite capturar perspectivas elevadas o aéreas como vistas panorámicas o tomas aéreas. Movimiento de cámara en mano o handheld, es aquel donde la cámara se sostiene y se maneja a mano, creando una sensación de realismo y cercanía con la acción. Este estilo es común en escenas de acción o documentales para generar tensión y urgencia. Y por último tenemos movimiento de zoom. Es aquel donde la cámara ajusta su distancia focal para acercar o alejar la imagen sin mover físicamente la cámara. Técnicamente no es un movimiento de cámara en sí, pero el zoom se utiliza para cambiar la perspectiva y el enfoque visual de una determinada escena. Así que la próxima vez que veas una película, observa cómo cada plano y cada movimiento de cámara trabajan juntos para crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Gracias por ver, nos vemos, hasta la próxima.